Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este curso sobre gestión deportiva en el que hablamos sobre sostenibilidad, innovación, calidad e impacto y que está organizado por la Diputación de Almería en colaboración con la consultora deportiva Valgo. Bueno, yo soy Manuel Valcarce, soy CEO de la consultora deportiva Valgo y vamos a hablar sobre lo que es este desarrollo, esta evolución de la responsabilidad social corporativa hacia lo que sería el desarrollo sostenible, la ESG y los criterios sociales, medioambientales y de buena gobernanza. Este es el contenido que vamos a realizar diferenciando en 3 vídeos. Vamos a desarrollar 3 vídeos en el que este primero hablaremos sobre contextualización de esa RSC hacia el desarrollo sostenible. En un segundo vídeo hablaremos sobre dónde estamos, cuál es, digamos, la sostenibilidad y cómo podamos aplicarla a la gestión del deporte. Y el tercer vídeo hablaremos sobre casos prácticos de innovación, de desarrollo sostenible, aplicados un poco al contexto deportivo en el cual nos encontramos. Bien, pues este primer vídeo, como os decía, hablaremos sobre esta contextualización, sobre este marco también en el cual nos encontramos actualmente, en el que se trabaja por un lado la responsabilidad social corporativa, pero también esta ha evolucionado hacia un concepto más global que definimos como desarrollo sostenible y que marca la ESG que iremos viendo pues, a lo largo de este vídeo. Bien, fijaros, vamos primero a entender cuáles son los principios de la responsabilidad social corporativa, de lo que es la RSC, también llamada responsabilidad social empresarial, etc. Bien, básicamente las empresas implantan esta responsabilidad social corporativa desde hace ya bastantes años por dos motivos fundamentales. Uno, pues porque quieren cambiar su imagen pública, digamos que a través de un hecho que ha ocurrido y que ha sido negativo, pues quieren también un poco mejorar esa imagen, quieren también un poco pues transmitir a la comunidad y a la sociedad pues que también hacen cosas positivas, ¿no? Y a partir de ahí desarrollan diferentes acciones o diferentes elementos para también un poco mejorar esa imagen. O, por otro lado, pues independientemente de la imagen que tengan en ese momento, pues lo que quieren es también mejorar su impacto, quieren mejorar también su influencia en lo que es la comunidad y también mejorar su competitividad porque también es bien recibido esta imagen, ¿no? Esta imagen un poco pues de aportar a lo que sería la comunidad, al entorno social, etc. En definitiva, pues estos son un poco la base, este es el origen de esa responsabilidad social corporativa, una, pues para desarrollar su imagen o dos, para mejorarla, digamos, a través de paliar un hecho negativo que puede haber ocurrido. A todos nos viene a la cabeza probablemente, pues algunas situaciones en empresas que han sido negativas pues por algún vertido o por algunas emisiones o porque realmente pues ha hecho alguna cuestión en la comunidad y necesita mejorar esa imagen. Entonces, estos serían un poco los hechos, ¿no? Los hechos de las motivaciones y luego tenemos unos principios también en los que se basa esta responsabilidad corporativa. Una sería que la empresa quiere devolver a la sociedad parte de lo que esta sociedad también le aporta a la actividad empresarial, ¿no? Entonces, lo que quiere es también, pues bueno, de alguna manera, como os decía, participar en la sociedad, participar en el entorno y mejorar también esa imagen, ¿no? Esa reputación. Por otro lado, quiere minimizar pues, los impactos negativos que esa actividad empresarial pueda dejar en la sociedad. Hablemos de una fábrica, hablemos de una mina, hablemos de bueno, diferentes hechos o actividades empresariales que pueden, digamos, generar ese impacto negativo. Por otro lado, lo que quiere también es respetar las recomendaciones y directrices internacionales y nacionales en materia de responsabilidad social corporativa. Luego lo iremos viendo, pero efectivamente hay algunas directrices, hay algunos, bueno, pues algunos tratados, algunas cuestiones que también bueno, pues pueden comprometer a las organizaciones a mejorar esa responsabilidad social corporativa. Y por otro lado, pues también la empresa o las empresas también quieren trabajar en favor de los derechos humanos, ¿no? O del desarrollo de esos derechos humanos que iremos viendo y que también pues un poco buscan esa conexión pues a nivel de sus propios trabajadores, a nivel también de la comunidad en la que se encuentran, etcétera. ¿De acuerdo? Así que ahí veríamos un poco esos principios. ¿Dónde está el origen? ¿Cuál es el origen de la RSC, de la responsabilidad social corporativa? Pues bueno, evidentemente con el inicio de la revolución industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII
ya se empieza a valorar esa relación o esa importancia de relacionar lo que es la empresa y la sociedad, ¿no? O sea, de que realmente la empresa pues, tenga un impacto en la sociedad o en el entorno en el que está y también esa sociedad tenga un beneficio, tenga un impacto o un retorno de la propia empresa. Y a partir de ahí empiezan a desarrollarse movimientos de acciones que favorezcan esa relación. En los años 50, en el siglo XX, pues existe ya el concepto como tal, ¿no? Responsabilidad social corporativa. Y Kenneth Arrow publica La responsabilidad social del empresario, en el que este empresario, en el que la empresa tiene ya los cimientos en la concepción de que esta organización es un ente que no solo tiene obligaciones con los accionistas, sino que también es responsable de los impactos sociales y ambientales de su actividad. O sea, es decir, si desde el principio de la revolución industrial ya la empresa tenía que obviamente tener en cuenta o tener en consideración sus relaciones con sus trabajadores, sus relaciones con la sociedad y por supuesto mejorar esas condiciones, a partir de los años 50 del siglo XX ya empezamos a entender, o a través de la publicación de Kenneth Arrow, evidentemente la empresa ya no solo tiene que responder de cara a los accionistas para obviamente pues, cumplir sus objetivos de beneficio, sino que también tiene que velar, tiene que preocuparse, tiene que entender que el entorno que le rodea también tiene unas necesidades a las cuales debe responder, ¿no? Y en la actualidad, pues la responsabilidad social corporativa ya es esencial. Es una parte esencial de las empresas o es una parte esencial en el desarrollo de la actividad de las empresas porque responde precisamente a esas peticiones de la sociedad. Y más hoy en día, pues como iremos viendo, con las diferentes también concienciaciones que tiene tanto las personas como las organizaciones, etcétera, pues de respeto por el medio ambiente y desarrollo también sostenible de la sociedad, ¿no? Bien, fijaros que aquí tenéis un poco más conceptos sobre lo que sería la responsabilidad social corporativa, que es un término del que existen varias o numerosas definiciones, pero que nos vamos a centrar en las más representativas, ¿no? Por ejemplo, el libro verde de la Unión Europea, que nos dice que es la integración voluntaria, ¿de acuerdo? Porque el concepto de RSC no es algo obligado, etcétera, etcétera, es algo voluntario que las empresas, a través de sus preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores, pues decide ser socialmente responsable, ¿no? Y no significa solamente cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas, sino que también es ir más allá de su cumplimiento. Obviamente que existen obligaciones jurídicas que regulan y que obviamente pues realizan directrices, ¿no?, sobre el desarrollo de las empresas, pero en esa materia es algo voluntario, o sea, en el concepto de RSC, ¿no?, en ese concepto de conectar con la sociedad, etcétera, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. Eso sería RSC. También tenemos, por ejemplo, Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, que dice que es una nueva visión de la implicación y la trascendencia de la labor de la empresa en el mundo globalizado en el que vivimos. Y luego también tenemos, por ejemplo, del foro de expertos del Ministerio de Trabajo, ¿no?, la integración, volvemos otra vez a la integración voluntaria en el gobierno y en la gestión de la empresa, en sus estrategias políticas, en sus procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo con los grupos de interés. Y que estas empresas se responsabilizan, por lo tanto, de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. O sea que aquí ya veis un poco pues, cómo busca, ¿no?, esa relación con los diferentes grupos de interés, que también lo veremos, y con esos fines sociales, laborales, medioambientales y de respeto de los derechos humanos, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las características más relevantes de la RSC? Bueno, es una actividad, como hemos dicho, es una actividad voluntaria que asumen las empresas, ¿de acuerdo? O sea, existen, bueno, pues normativa, legislaciones, existen estatutos, etcétera, pero en el caso de la RSC es una acción voluntaria que las empresas asumen para, insisto, mejorar esa relación con sus stakeholders o con los agentes, con la sociedad, etcétera.
La RSC se incorpora a todo el proceso de producción y gestión de la empresa. O sea, no solamente es algo, o en principio, no solamente es algo que se aplique a un determinado hecho, o una determinada acción para aparentar, sino que realmente es un proceso que va a afectar a todo el desarrollo empresarial. Y se centra fundamentalmente en la incorporación de valores en el modelo de gestión que implican un desarrollo sostenible de la sociedad. Por eso, luego veremos cómo esto evoluciona en el concepto de ESG, del desarrollo sostenible, y existirán algunas diferencias, ¿no? Exige un compromiso mayor que el mero cumplimiento de la legalidad. O sea, bien, tengo que cumplir, ¿no?, con la normativa, obviamente, que me marca, pues, medio ambiente, que me marca sanidad, que me marca, en fin, aquel estamento en el cual yo, pues, obviamente, como organización me desempeño, pero lo que quiero hacer es más allá de eso, ¿no? Y su desarrollo supone la relación directa con los grupos de interés y por tanto con los grupos en los que la empresa se relaciona. ¿Cuáles son las áreas de trabajo más importantes de la RSC? Pues por un lado, la responsabilidad social legal, ¿no? La RSC, por lo tanto, como hemos dicho, va más allá del mero cumplimiento de la legalidad vigente, pero no por ello hay que entender que debe prescindirse del mismo. O sea, ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, las empresas, las organizaciones tienen que cumplir con la legislación para el desarrollo de sus actividades, obviamente, pero lo que hacemos es ir más allá, ¿no? Pero asumir esa legalidad ya implica ser responsablemente social corporativa, ¿no? La responsabilidad ética también, ¿no?, implica un comportamiento centrado, pues eso, en la justicia de las empresas con los actores con los que se relaciona. Tenemos que respetar el entorno y también aquello que hagamos y decimos también tiene que ser éticamente responsable, ¿no? Y luego tenemos una responsabilidad social económica, obviamente, ¿no? Es decir, que cómo yo genero riqueza y cómo la reparto entre los grupos de interés, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también un poco, pues hay esa responsabilidad y ese compromiso por parte de la empresa para que se considere dentro de lo que es el concepto de RSC. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones y normativas internacionales? Es decir, los estados, las organizaciones internacionales han ido desarrollando iniciativas para conseguir que las empresas trabajen desde esa perspectiva responsable y comprometida con el mundo en el que viven. Entonces, decimos que estos instrumentos, estas acciones, no tienen un valor obligatorio. Esto es importante, pero obviamente las empresas lo incorporan, ¿no? Y de ahí que desarrollan ese concepto de RSC. Las iniciativas más interesantes dentro de este campo pues serían a nivel internacional, pues el Pacto Mundial, la Declaración Tripartita y las Directrices Generales para Empresas Multinacionales. Esto ha sido desarrollado a través de la normativa ISO 26000, del Libro Verde, del Foro Multilateral Europeo o de la Alianza Europea, ¿no?, para la responsabilidad social empresarial. Y a nivel nacional tenemos, pues bueno, foros de expertos del Ministerio de Trabajo, el desarrollo sobre el fomento y desarrollo de España de la responsabilidad social empresarial, la elaboración por el Instituto de Higiene y Seguridad Social en el trabajo de las notas preventivas sobre la responsabilidad social corporativa, etc. Y existen, aquí sí, pues se derivan o existen una serie de leyes y reales decretos u otras iniciativas, ¿no?, que evidentemente tenemos que cumplir como empresas, pero que luego podemos ampliar, ¿no?, en este objetivo de RSC. La ley 2007 de responsabilidad medioambiental, la de 2008 sobre responsabilidad social de las empresas o iniciativas, como os digo, de las comunidades autónomas. Bien, aquí tenéis también un resumen que nos indica cómo la ONU ya desarrolla el Pacto Mundial, que recoge 10 principios que tienen que tener en cuenta las empresas que se sumen al mismo para ser dentro de esta responsabilidad social corporativa. La Unión Europea, como hemos dicho, tiene el Libro Verde, tiene el Foro Multilateral Europeo y la Alianza Europea para la Responsabilidad Social Empresarial. Y esa es la declaración tripartita que establece directrices en materia de empleo, de formación, de condiciones de trabajo y de vida y de relaciones de trabajo. Como veis, hay acciones que están con la parte interna de la empresa, ¿no?, en materia de empleo, condiciones, conciliación, etc. Y también a nivel externo con la propia sociedad en la que se relaciona. Tenemos la OCDE, que serían las directrices generales para empresas multinacionales, o a nivel de ISO, como hemos comentado, pues el ISO 26000, que sirve de guía a las empresas para trabajar de manera armonizada, ¿no?
no otorga todavía un certificado en este campo, pero sí que, insisto, ya marca las guías, las directrices para ello. Y aquí tenéis, por ejemplo, en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, pues aquí tenéis unos principios que marcan un poco esas directrices en cuanto a cómo poder mejorar, cómo poder ser responsablemente, socialmente corporativos, tanto, ojo, en el derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, respetar y apoyar la protección de los derechos humanos, que no son cómplices de la violación de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos en el trabajo, pues apoyar la libertad de afiliación y negociación colectiva, apoyar la erradicación de trabajos forzosos o la erradicación del trabajo infantil o, por ejemplo, eliminación de la discriminación en empleo, ¿no? Esto en cuanto al trabajo. Luego tenéis el medio ambiente, donde también pues, existen varias directrices, ¿no? Como por ejemplo el principio de prevención, el desarrollo de iniciativas para una mayor responsabilidad medioambiental o el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y luego a nivel de corrupción, pues esto, ¿no? También eliminación de la corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. Por lo tanto, pues aquí veis cómo dentro de las Naciones Unidas se han hecho pactos. Es un pacto, ¿no? Es un pacto con principios bueno, que podemos, obviamente, como empresas de RSC, asumirlos, y estaría bien también que se publicara, ¿no? Y que se dijera que obviamente nuestra empresa, nuestra organización también acoge o sostiene estos principios, ¿no? Bien, el punto número 5. Ya hemos visto un poco en qué consiste esto de la RSC, cómo también las organizaciones han ayudado a ello, y hablábamos de la importancia de relacionarse con los grupos de interés, ¿no? Que también en inglés se llama stakeholders y que, bueno, pues también es con quien vamos a convivir y con quien vamos a desarrollar esa RC, ¿no? Entonces, los grupos de interés son todos los sujetos, tanto públicos, privados o individuos o colectivos, con los que las empresas se relacionan y que evidentemente van a poder desarrollar esos principios de RSC. Tenemos grupos relacionados con la gestión directa, por ejemplo, pues accionistas, socios, trabajadores, proveedores, digamos interna, y la gestión externa, que sería pues competencia, agentes sociales, patrocinadores, administraciones públicas, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí, pues en el libro verde de la responsabilidad social empresarial de la Unión Europea, pues aquí ya se recoge qué podemos hacer también en función de cada tipo de interés. Con los accionistas, pues la política de dividendos justa, transparencia, inversiones responsables, empleados, pues con formación, conciliación, buena comunicación, salarios justos, salud y seguridad en el trabajo. Con clientes, la calidad y fiabilidad, la garantía del cumplimiento de derechos humanos, tanto laborales y medioambientales, etcétera, ¿no? Proveedores, pues bueno, libre concurrencia, justificación de la elección, garantías de cumplimiento, etcétera. Es decir, se trata de que con cada grupo de interés podamos también cumplir esos principios. Luego también tenemos, por ejemplo, con bancos o con agentes financieros, ¿no? O con el medio ambiente, eficiencia energética, reducción de la degradación medioambiental, generaciones futuras. Competidores, pues tener alianzas y lealtad. Administraciones públicas, pues al cumplimiento de normativa económica, social y medioambiental. Con la sociedad, pues esas acciones de acción social, creación de empleo, promoción de valores éticos. Y con los medios de comunicación, obviamente, una acción, una relación de confianza y de mejora de la imagen, ¿no? Bien, ¿cuáles son, por lo tanto, los instrumentos de relación con los grupos de interés? Y aquí lo más importante es que cada grupo de interés que hemos visto anteriormente requiere de un medio que se adecue a sus propias características. Y el medio común a todos es la comunicación. Es decir, nos tendremos que comunicar con ellos de forma particular, obviamente, y esos mecanismos de comunicación pues pueden ser o a través de reuniones directas o a través de datos, encuestas, por ejemplo, con los clientes, ¿no? Hojas de sugerencias, espacios también en la página web, estudios de mercado, publicaciones especializadas, etc. Es decir, tenemos que comunicarnos para poder también aportar esa información, para también recibirla y poder desarrollar las acciones necesarias. Aquí tenéis un poco unas fases en la relación con los grupos de interés. Lo primero, detectar qué grupos son, establecer la comunicación con ellos, identificar los intereses comunes y elaborar finalmente ese código de conductas de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa para con ellos, ¿no?
La gestión de nuestra RSC, ¿cómo sería? Pues supone, evidentemente, además del cumplimiento de la normativa legal que exista, ya lo hemos comentado, pues gestionar la empresa de manera voluntaria y responsable con esas políticas, con esas directrices, con esos procedimientos económicos, sociales y medioambientales que surgen de la relación con los grupos de interés. Y ahí tenemos un poco cómo podemos implementar esta gestión de la responsabilidad social corporativa. Una que sería analizar el entorno, dos, definir las estrategias pues a seguir, ¿no? Tanto de áreas de trabajo como de acciones. Tres, aprobar el plan operativo y de difusión. Cuarto, se implanta. Y quinto, se controla y se evalúa esa estrategia definida por si hubiera mejoras o acciones a realizar. Y bueno, pues antes ya de que veamos cuál es el paso y finalizar este primer vídeo, pues algunas políticas de recursos humanos y de RSC. Por ejemplo, bueno, pues la retención, ¿no? La fidelización de los trabajadores con talento. Y ahí tendremos que desarrollar todas aquellas acciones, pues desde incentivos económicos hasta mecanismos más variados de motivación laboral para poder retenerlos, ¿no? Las políticas de seguridad y de salud laboral, pues por ejemplo, materialización de la responsabilidad de las empresas para mantener a sus trabajadores sanos, tanto físico, psíquica o socialmente. Y aquí, por ejemplo, el ámbito del deporte es muy importante. Las políticas de igualdad y de no discriminación, las políticas públicas, ¿no? También la conciliación de la vida familiar y laboral. Como veis, son políticas que las empresas tienen que también desarrollar para poder entender, ¿no? Este concepto de RSC. Y aquí, pues finalmente, veis cuál es el nuevo concepto, ¿no? Cuál es el nuevo concepto de desarrollo sostenible que pasa o que evoluciona esta RSC hacia lo que es la ESG. Bien, pues, ¿qué sería la ESG? Es una definición en inglés que significa Environmental, Social and Governance, es decir, medioambiental, social y de gobernanza. Por lo tanto, este nuevo criterio de desarrollo sostenible se refiere a estos criterios utilizados para evaluar el impacto de una empresa en esos tres aspectos clave, en sus operaciones y en sus prácticas de inversión. Por lo tanto, este término que surge a principios de la década de los 2000, que además gana prominencia pues, tras la publicación del informe Wickers Wins en 2004, es un esfuerzo que viene liderado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para integrar estos factores en las decisiones financieras. Entonces, a partir de aquí, este término de ESG, se generaliza hasta tal punto que se llega incluso a reemplazar, pues bueno, a un poco al ya utilizado, pues RSC, ¿no? Responsabilidad Social Corporativa. Por tanto, con este término nos referimos al compromiso de este comportamiento responsable y ético que las organizaciones tienen con el entorno en el que operan. Podemos decir que esta evolución de la RSC, que estaba más vinculada, digamos, a diferentes aspectos, acciones concretas, a seguir, digamos, unas directrices o unos principios, ya pues a un criterio que implica evaluación y que implica compromiso. ¿De acuerdo? Ese sería un poco ese nuevo concepto de desarrollo sostenible, de ESG, que compone estas tres dimensiones. La E de environmental, que serían todas aquellas iniciativas que adopta la organización para la preservación del medio ambiente. Como veis, ya nos focalizamos en varias cosas, ¿no? Detener el cambio climático, gestión responsable de residuos, etc. O, por ejemplo, ese social. Y serían todas aquellas acciones para impactar positivamente en las personas, ¿no? Como por ejemplo recursos humanos, la estrategia de diversidad, de equidad, de inclusión, políticas de salud y bienestar. Obviamente recoge temas de la responsabilidad social corporativa, que básicamente pues, sería esta parte de aquí, pero la ESG es un poco más amplia, ¿no? Porque incluye la E de medio ambiente y la G de gobernanza, porque aquí se refiere a las acciones de las empresas que las convierten en agentes de confianza, ¿no? Por ejemplo, haciendo económicamente viables, por ejemplo, con la gestión de riesgos, la transparencia económica, los códigos de conducta, compliance, etcétera, certificaciones, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, pues dónde interviene este concepto de ESG, tanto a nivel ambiental y qué podemos hacer: energía, movilidad, gestión de residuos, biodiversidad, gestión del agua, emisiones de carbono, ¿vale? Estas serían acciones concretas.
La parte social de la ESG, condiciones laborales, salud y seguridad, accesibilidad, igualdad, diversidad e inclusión, cooperación. Y la parte de gobernanza, pues bueno, participación y formación, gestión de datos, privacidad, transparencia económica, proveedores sostenibles, comunicación y alianzas. Como veis, bueno, pues hay una evolución, hay un desarrollo ya mucho más claro y repartido en estas áreas y por lo tanto, pues bueno, en algunos casos incluso gobernanza luego también se divide en económica, pero básicamente la ESG es eso, medioambiental, social y de gobernanza. ¿Y cuáles son los desafíos para también acabar un poco este vídeo? Pues fijaros, ¿no? La regulación. Cada vez va a ser más predominante por parte de las administraciones el desarrollar una regulación que ya obligue a este desarrollo sostenible y por tanto tendremos que también cumplirla, ¿no? Y eso va a considerar que ya no va a ser una voluntariedad, sino que seguramente ya va a ser obligatorio el desarrollo de estas acciones de desarrollo sostenible, ¿no? También hay que tener en cuenta, lo veremos en siguientes vídeos, pues bueno, que esto pasa de ser filantropía a ser sostenibilidad de verdad. O sea, ya no es simplemente, bueno, pues el colaborar con el entorno, sino que realmente es tener claro que el planeta necesita ser sostenible y la empresa también. Esto va muy vinculado en la diferencia entre green thinking o greenwashing, ¿no? Greenwashing, que es quizá el desafío más importante porque no se trata de plantar árboles y ya está, no se trata de entender que, bueno, nuestra empresa es verde, sino que realmente es desarrollar políticas y procedimientos claramente que impacten en la empresa y en el entorno, ¿no? Pero que se hagan de verdad. O sea, insisto, no plantar árboles, sino realmente pues reducir los consumos, etcétera. Plantaré árboles porque es importante para el planeta, pero también tengo que entender que tengo que reducir las emisiones. O sea, no porque cometa el pecado pues me confieso y ya está, y lo vuelvo a hacer, ¿entendéis? O sea, hay que obviamente intentar evitar que se vuelva a hacer ese hecho. También, bueno, pues el concepto de fundación versus desarrollo sostenible. Esto es lo importante, entender que la empresa necesita o la organización necesita realmente ser sostenible y desarrollar sus procedimientos sostenibles, ¿no? Insisto, que haya un compromiso real, este es el desafío, y luego también la medición y los datos, ¿no? Demostrar que soy sostenible y mostrar que soy sostenible. Pero para ello tengo que medir, tengo que analizar y tengo que conocer cómo impacta lo que yo hago en mi empresa. Bien, pues hasta aquí. Muchas gracias. Este sería el primero de los vídeos sobre este tema. Espero que os haya resultado de interés y nos vemos en el siguiente. Un saludo.